Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo quiero explicar el por qué se ha hundido el precio del petróleo incluso a números negativos, y para ir entendiendo el contexto creo que es interesante ver qué ha ido pasando anteriormente desde el 12 de abril. Bueno, la batalla que hemos visto y hemos ido comentando en el canal entre Rusia y Arabia Saudí hizo que no se prorrogasen los recortes de producción que había en ese momento, por lo que ambos países se lanzaron a incrementar la producción a máximos prácticamente en un momento en el que la demanda, gracias principalmente al virus, estaba cayendo a mínimos históricos. Esto provocó un desplome brutal en el precio del petróleo. A partir de ahí, vimos como Donald Trump forzó, entre comillas, una nueva reunión entre los productores de petróleo, lo que llamamos la OPEC Plus, y acordaron una reducción inicial de 9,7 millones de barriles diarios durante mayo y junio, seguido de una bajada a 8 millones de barriles diarios entre julio y diciembre de este año y a 6 millones de barriles diarios entre enero de 2021 y abril de 2022. Además, varios países del G20 ofrecieron apoyar los esfuerzos de la OPEP para estabilizar el precio del crudo. China, India, Corea y Estados Unidos han propuesto incrementar las reservas estratégicas de largo plazo aprovechando los bajos precios del petróleo en la actualidad, e incluso han ofrecido a la industria la utilización de sus instalaciones para almacenar petróleo a otros países que no tienen esta capacidad, todo ello con el fin de incrementar las compras de crudo y fomentar la subida en los precios. Otros grandes productores como Estados Unidos y Canadá esperan que la producción se reduzca en otros 3,5 millones de barriles al día debido a la menor demanda y precios tan bajos. Los precios del petróleo, como estamos viendo, obedecen en gran medida a la oferta y la demanda mundial de este. Para demostrar esto quiero que veáis la siguiente gráfica, donde vemos cómo el exceso o la escasez de petróleo con respecto a la demanda existente provoca movimientos bruscos en su precio. La crisis que vivimos actualmente y la paralización mundial supone una reducción de la demanda brutal. Estamos asistiendo a la mayor contracción de la demanda del petróleo mundial que hemos visto desde la crisis del 2008. Además, ante tanta producción y para intentar mantener los precios del petróleo, estamos viendo que se están inventando, entre comillas, lugares donde almacenarlo. Concretamente, existen hasta 160 millones de barriles que parece ser que estarían actualmente guardados en buques petroleros. Por lo tanto, nos encontramos ante una producción de petróleo muy alta para la escasa demanda que existe a nivel mundial. Concretamente hemos visto un exceso de 29 millones de barriles diarios en abril, lo que provoca ese hundimiento en el precio, por lo que abril parece que será el peor mes de la historia para la industria petrolera. Ahora bien, ya que sabemos que el precio del crudo se mueve en relación a la oferta y la demanda, ¿qué sentido tiene o qué significa que el precio cotice en negativo? Bueno, cuando el precio del barril cotiza en negativo, quiere decir que si por ejemplo cotiza menos $20, cuando adquieres ese barril, además de llevártelo gratis, te pagarán $20. Esto se ha agravado debido al vencimiento de los futuros, pero para entender esto pues tendremos que saber qué es un futuro. Bueno, pues un contrato de futuro se trata de un contrato que obliga a las partes contratantes, comprador y vendedor en este caso de petróleo, a comprar o vender un número determinado de barriles en una fecha futura y determinada y con un precio establecido de antemano. ¿Esto por qué puede ser interesante? Pues por ejemplo para la parte compradora porque podría cerrar un precio para el petróleo que crees que vas a necesitar, y como los precios fluctúan tanto y no sabes qué precio tendrá en un futuro, pues tal vez prefiera evitar ese riesgo y adquirir hoy el petróleo a un precio con el compromiso de que te lo entreguen en un plazo futuro. Y para la parte vendedora, pues es interesante para no hacer frente al riesgo de fluctuación del precio del barril. Mañana podría estar más caro, pero también podría estar más barato. Y así tener pájaro en mano, como podríamos decir, vendiendo a un precio establecido. Bien, pues tras vencer estos futuros que ya estaban contratados previamente a la crisis y el descenso de la demanda actual, todos los que compraron el petróleo han aumentado increíblemente su stock, llenando así los almacenes sobresaturándolos, por lo que se han visto obligados a vender masivamente y en pánico estos futuros con el fin de no volver a sumar más barriles en su inventario. Pero como nadie quiere comprarlos, para que alguien se los quede tendrás que reducir el precio, ¿no? Como es lógico, llegando incluso a, oye, te pago para que me lo quites de encima, hasta que alguien decida quedarse con ese contrato. Por eso se ha producido aún más ese desplome en los precios. ¿Y todo esto tiene alguna repercusión para las empresas del sector? Bueno, pues tener un precio tan bajo para el petróleo hace que no sea rentable para las petroleras,
no cubren los gastos que tienen para extraer el crudo. El precio de equilibrio de esto se sitúa en el entorno de $50 más o menos por barril, por lo que por debajo de esta cota ya no es rentable realizar este servicio, por lo que la industria se encuentra ante una presión brutal y eso hará que el número de quiebras para este tipo de empresas vaya en aumento. Sobre el sector también pesan más de 200.000 millones de dólares en deuda a devolver en los próximos 4 años, según el análisis de Moody's. Vamos, que es muy probable que quiebren muchas de ellas. Aquí vemos como según la IEFA, las 5 petroleras más grandes del mundo han retribuido a sus accionistas a través de dividendos y recompra de acciones un total de 536 billones de dólares desde 2010, pese a que sus ingresos fueron de 329 billones. Es decir, ha financiado estas actividades con deuda, concretamente en un 39%, y seguramente tocará salvar al sector petrolero con dinero público, lo que me parece a título personal pues una vergüenza, ¿no? Pero bueno, pues esto es más o menos el por qué hemos visto esa caída tan brutal en el petróleo. Como veis, obedece a la oferta y demanda mundial, y lo que nadie se esperaba, o al menos desde mi punto de vista, es que de repente el virus nos paralizase de tal forma que la demanda mundial cayese de una forma tan agresiva, y de ahí incluso esos precios negativos. Bueno, pues como siempre, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal para estar actualizado, dale a la campanita para no perderte nada, y mucha suerte en la salud, en el trabajo y en las inversiones, y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.